Ya está, me dice Lucero, el equipo de prensa, con Karen, que va a tener a su cargo la agenda del día. No, me dice María Jesús va a tener la agenda del día, pero ya estamos en enlace con el politólogo Boris Mauricio. Le damos la bienvenida a Boris, bienvenido. Después de algunos días habíamos dicho que había noticias y ya las noticias se vinieron en avalancha, como las lluvias que estamos sufriendo los peruanos, sobre todo en los Andes. Bienvenido, Boris, buenos días. Buenos días, Néstor, y gracias por la invitación. Efectivamente, estamos viendo una nueva oleada de, digamos, una oleada democrática en cuanto a la justicia democrática. Con dos actores principales, Alejandro Toledo en Estados Unidos con un proceso de extradición que todo indica que en 2 o 3 semanas podría estar acá. El comentario va a estar a cargo tuyo, Boris. Y el otro tema de Pedro Castillo con este pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: libertad y reposición, restitución del cargo de presidente. ¿Cuál es la lectura que tiene el politólogo de estos dos hechos importantes en la política peruana, Boris? Sobre el primer caso, yo creo que tenemos dos elementos a considerar, ¿no? En primer lugar, esto es una lección de eficiencia, de eficacia de la justicia en el ámbito nacional e internacional, porque la acción de la justicia, ¿no? Es una acción que da un mensaje a la clase política, a los futuros candidatos a la presidencia o cualquier alto cargo dentro de la administración pública, que la acción de la justicia, tanto a nivel nacional o internacional, a la larga o a la corta, trae resultados. Eso yo creo que fortifica, consolida la acción de la justicia en los sistemas democráticos y especialmente en el Perú. La democracia se fortalece también porque sus instituciones son eficientes, en este caso el Ministerio Público, el Poder Judicial, para no ceder ante los actos corruptos, ¿no? Las violaciones a la ley en el uso y ejercicio del poder político. Yo creo que el Perú está posicionándose cada vez más en el contexto americano y mundial, que su justicia, a la larga o a la corta, está procesando a los que ocupan el más alto cargo dentro de nuestro sistema político. Y esto es una muestra que los presidentes que han ocupado el más alto cargo dentro del ejercicio del poder, ¿no? Están siendo procesados, están siendo encarcelados, ¿no? Y incluso están siendo extraditados de otros países cuando intentan fugarse o cuando intentan ampararse en su doble nacionalidad y buscan entorpecer, ¿no? Y dilatar el proceso de investigación para sancionar su responsabilidad como sujetos que han cometido actos corruptos en el ejercicio de su mandato. Por otro lado, también es importante, como ciudadanos, ver que es relevante la cooperación a nivel internacional, tanto de las administraciones de justicia, como en este caso los Estados Unidos, como también de los organismos que luchan contra el crimen organizado
y las redes que pueden tender a nivel internacional. En este caso, la Interpol, por ejemplo, es un agente importante, ¿no?, para capturar a aquellos que intentan o se fugan del país y puedan ubicarlos, y que la justicia de esos países, ¿no?, bajo el pedido que hace nuestra administración de justicia, puedan rápidamente poder ser entregados para iniciarlos un proceso de investigación y sanción como corresponde. Entonces vemos que en el ámbito también de la cooperación internacional, esto es muy importante, que los países, que las democracias cada vez fortalezcan más sus lazos para la lucha contra el crimen organizado, contra los expresidentes que se fugan, o también contra los que cometen delitos y quieren fugarse. Para eso está justamente las instituciones que buscan, persiguen a estos delincuentes. Ahora también tenemos una lección moral y ética en la política, ¿no?, que el crimen no paga, ¿no?, que la acción, la decisión y el ejercicio ético y moral en la función pública, ¿no?, no va a generar que tengamos costos terribles para la población, una mala imagen internacional, porque acá consideran pues que todos nuestros presidentes, por ejemplo, la mala imagen es que todos nuestros presidentes, ¿no?, van a ser encarcelados un día y van a estar ahí en el fondo Barbadillo, ¿no? Entonces, esa imagen no ayuda a que nosotros como peruanos, como una civilización del Ande, ¿no?, sea considerada cada vez más un Estado más sólido en términos de ética, de ciudadanía, de moral política, ¿no? Entonces vemos pues en el segundo caso de lo que planteabas, Néstor, con respecto al presidente, al expresidente Castillo, vemos que lo que está haciendo su defensa desde, no hablo como abogado, porque no lo soy, sino desde el punto de vista político, estamos utilizando todas las herramientas necesarias, ¿no?, para tratar de que el expresidente, ¿no?, tenga la esperanza de poder salir librado de las acusaciones que tiene en el Ministerio Público. Y también van a luchar esto en el contexto de los organismos internacionales de justicia, de administración de justicia, ¿no?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Y también van a actuar con respecto al Congreso, porque van a solicitar que este proceso ha sido un proceso que no ha cumplido el debido proceso. Pero el tema de fondo es acá, que debe quedar como lección, es que no hay persecución política, lo que hay es una persecución por los supuestos delitos de corrupción, ¿no?, que eso incluso el expresidente Toledo también mencionaba, y muchos otros presidentes también decían que hay persecución política. No, lo que hay es una persecución al delito que hay, o al supuesto delito que se ha cometido. Hay una persecución de la justicia sobre elementos de juicio que tienen sobre la comisión de algún delito de carácter penal y que está dentro de nuestro sistema de administración de justicia y nuestras leyes que sancionan dichos delitos. Correcto, correcto. Dos casos totalmente diferentes, pero con un solo objetivo, creo que es la lucha contra la corrupción, principalmente, ¿no?, y contra el funcionamiento ético, el comportamiento ético de las autoridades de la más alta responsabilidad del Estado peruano. En el caso de Toledo, que es ya un caso que está ingresando a la etapa, digamos, final del proceso, con la presencia en nuestro país que debe
señalarse en las 2 o 3 semanas que vienen. La situación ya es casi definida, que la sentencia a la que se le ha pedido más de 20 años de prisión va a seguir los pasos de Alberto Fujimori. Un comentario en esa línea, Boris, porque ha demorado el proceso casi un poco más de 6 años, desde hace del 2017, 16-17 que se inicia este proceso de extradición. La justicia tarda, pero finalmente llega, que creo que eso sería lo más importante en la línea del fortalecimiento de la democracia, que está tan desprestigiada por sus actores, no por la democracia en sí. ¿Qué lectura podemos sacar y qué es lo que ocurriría? ¿Va a haber alguna posibilidad de que la defensa de Alejandro Toledo, Boris, pueda recurrir a alguna artimaña legal para poder dilatar el tema? Porque lo que ha dicho la procuradora, que hemos dado a conocer también, es que la situación ya es casi irremediable, que llegue Toledo y que sea condenado, que sea sometido a la justicia peruana. Sí, yo creo que es un proceso casi inexorable de que el presidente va a ser procesado en el Perú, ¿no? Porque eh, ah, cuando se entiende que la Fiscalía del Perú menciona que los, la defensa en Estados Unidos y acá en el Perú han planteado, ¿no?, la nulidad de la decisión, eh, tanto en el caso peruano como en los Estados Unidos. Entonces, pero alertan también que la poca probabilidad de que se le den la razón. En ese sentido, parece que ya hubo antecedentes de negarle, ¿no?, esa acción, que es una acción dilatoria, me parece, ¿no?, tanto acá en Estados Unidos como también acá, y que también va a ser denegada. Lo importante es rescatar que dentro del desarrollo de prevenir estas fugas y también buscar que sean procesados en el país donde cometen los delitos, nosotros hemos avanzado como administración de justicia, como normas que prevén estos posibles escenarios y que dilaten pues los procesos, ¿no?, por más de 15 años, etcétera, porque ahora la medida de la, la prisión preventiva o la medida de la detención preliminar que se hacen, justamente esto evita a que aquellos ciudadanos que han ocupado altos cargos y que estén vinculados en organizaciones criminales no fuguen y sean inmediatamente detenidos para la investigación por el peligro de fuga, ¿no? Y otro elemento importante también, donde las autoridades nuestras deberían poner, sí, bastante énfasis, es que no permitan que aquellos procesados o que ya tienen indicios en la fiscalía, ¿no?, y están siendo investigados y tienen esa doble nacionalidad, ¿no?, es un mayor riesgo, porque aprovechan, ¿no?, esa doble nacionalidad para protegerse, ¿no?, en el extranjero. Miren que eso ha sucedido con el caso de el expresidente Fujimori, y también ha sucedido con el presidente Toledo, y lo que se ha hecho es dilatar el proceso de una justicia eficaz y eficiente, ¿no? El presidente Kuczynski, si se hubiera ido a los Estados Unidos, igual hubiera dilatado su proceso, más bien que acá la justicia, ¿no?, tuvo la prisión domiciliaria para que lleve su proceso y lo tengamos, y eso reduce el, el, digamos, el costo para el Perú, y también reduce el tiempo para que el proceso llegue a su fin. Eso es sustancial, yo creo. Ahora, el caso del presidente Toledo, pues a todas luces hay múltiples evidencias
que la opinión pública incluso ha sido testigo, ¿no? Y también en el caso de los edificios, de las casas, ¿no? Que no había un equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. Entonces, definitivamente, pues se ha visto de manera objetiva que este presidente no tiene un desbalance patrimonial y por eso que hay lavado de activos que genera todo esto y eso ha sido ya muy conocido por todos. O sea, me parece que a mí es indefendible la, eh, la causa que tiene por parte de la defensa, ¿no? Porque las evidencias están ahí, incluso los testimonios que tiene la fiscalía, ¿no? De los que han estado implicados, ¿no? Que va a ser inexorable que tenga una sentencia, ¿no? Y pensamos que este presidente, pues, va a terminar sus días, ¿no? En la cárcel, en el Perú, ¿no? Podríamos encontrar de este proceso de extradición que ya está en la parte final de Alejandro Toledo Boris, con el proceso de extradición que se hizo con Alberto Fujimori, que terminó en Chile y de Chile fue extraditado finalmente y ya sabemos la sentencia y todo lo que vino después, con este nuevo proceso también para un expresidente como Alejandro Toledo. Sí, yo creo que en el caso del presidente no era tanto en términos la presión internacional, la presión de la justicia, era por delitos de lesa humanidad, ¿no? Contra la vida de las personas y el debido proceso. En el caso de Toledo, ¿no? Es por el enriquecimiento ilícito, ¿no? Porque no ha podido justificar los dineros y ha utilizado incluso a otras personas como testaferros para enriquecerse ilícitamente, usufructuando de la posición de poder, de la posición de cargo que tiene. Y se ha dilatado justamente porque se protegió por su doble nacionalidad y todavía ya en Estados Unidos teníamos que hacer bien los cuadernos de extradición para que pueda rápidamente generarse esta extradición que ha demorado, porque según los especialistas, ¿no? En derecho penal decían pues que esto es un proceso largo, no es un proceso cercano para lograr la extradición en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí son más estrictos en cuanto a las evidencias, ¿no? En cuanto a todos los elementos de juicio que deben tener para lograr que se habilite y puedan ellos dar la extradición. Y solamente nosotros esperamos como sociedad democrática, esperamos como sociedad que aspira, ¿no? A una sociedad de confianza, de una ética en la política, una sociedad que espera que vayamos superando más nuestra calidad de ciudadanos que aprecian a los modelos de políticos. Yo creo que va a ser un ejemplo de que estos malos políticos, estas vergüenzas nacionales que tenemos, ¿no? Sean procesados y sancionados en el Perú. Excelente la apreciación, Boris. Y con respecto al expresidente Pedro Castillo, es un proceso un poco más enredado, ¿no? La precisión que da el exministro de Defensa, que asumió también la defensa de Pedro Castillo, señala que ante la demora injustificada del Poder Judicial en resolver el amparo, Pedro Castillo está solicitando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la restitución como presidente constitucional y su inmediata libertad. ¿Qué lecturas hay? Es, como está diciendo la ciudadanía, hay errores tan graves en el procedimiento por parte del legislativo, apresuramiento principalmente en la decisión que tomó
con el golpe de Estado, con el mensaje a la nación. ¿Esa es una lectura válida para esta sustentación de la defensa de Pedro Castillo, o qué es lo que está ocurriendo finalmente con la situación del expresidente Castillo? ¿Cuál es la lectura que tienes, Boris, con respecto a Pedro Yo, Castillo? yo, yo parto de que las instituciones de los titulares de la acción penal y también el Poder Judicial, yo creo que tienen elementos suficientes para cualquier acción dilatoria o cualquier acción por parte de la defensa del expresidente puede ser neutralizada. O sea, yo tengo esa confianza. Yo creo que el Perú tiene que tener esa confianza en sus instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Donde actuarán, pues, teniendo en cuenta los elementos, las investigaciones, tanto de la policía como del Ministerio Público, respecto a la parte de pertenencia a una organización criminal, ¿no? Yo creo que va. Ahora, el otro plano de análisis es el tema político, ¿no? Como todos sabemos, el Parlamento, ¿no? Ha actuado frente a una evidencia clara y directa. No podía quedarse inerte el Congreso de la República frente a un mensaje donde lo configuraba, donde lo pintaba a cuerpo entero ante todo el Perú y ante los medios internacionales de querer atentar, disolver el Congreso, ¿no? Atentar contra las instituciones de la Administración de Justicia y el Ministerio Público, para él consolidarse como un dictador, como un autoritario en el poder. Ese hecho es suficiente para que el Parlamento, por más que no se haya consumado, es suficiente para que el Parlamento actúe de manera inmediata, y como lo ha hecho, y ha pedido al Ministerio Público, ¿no?, levantarle las protecciones que tiene y sea procesado por el Ministerio Público. Hay sí una que puede objetarse una cuestión de procedimiento, ¿no?, lo que se llama el debido proceso en sede parlamentaria, ¿no?, que para que él sea investigado todo debería haberse defendido en el Parlamento, pero como he escuchado, y yo creo que tienen razón y tienen peso el argumento de que eran hechos que necesitaban, ¿no?, dar salidas de manera inmediata, respuestas de manera inmediata por parte del Parlamento, porque eran situaciones de vida o muerte, porque eran momentos en que se tenía que tomar decisiones, ¿no?, frente a esa declaración, ¿no?, de disolución inconstitucional y antidemocrática por parte del presidente de la República, ¿no? Entonces, el Congreso, como una institución representativa, como una institución democrática, tenía que tomar una decisión inmediatamente frente a esta expresión de disolución inconstitucional, ilegal, ¿no?, y antidemocrática, y de iniciar el proceso de sucesión para que ingrese la señora Boluarte y asuma la presidencia, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una acción frente a los hechos, una acción rápida, ¿no?, frente a hechos evidentes, ¿no?, hechos que definitivamente no podían dejar al Parlamento sin una respuesta inmediata, ¿no?, frente a este intento, ¿no?, de golpe de Estado que hizo el expresidente, y ahora está asumiendo los costos. No, ya asumió los costos políticos porque fue destituido por parte del Parlamento. Recordemos, ¿no? Fue destituido por parte del Parlamento. Lo que está asumiendo ahora son los costos, ¿no?, de naturaleza penal, ¿no?, por los indicios sobre pertenencia a una organización criminal, ¿no?, al margen de que
que el Congreso lo puede inhabilitar por 10 años a la función pública, etcétera, pero ya ha sido acusado y ha sido, pues, eh, digamos, vacado de manera inmediata. Lo cierto, Boris, es que el capítulo Toledo ya está en la parte final, los capítulos están en la parte final del proceso de la historia, y el tema Castillo está en el inicio recién, que es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Eso tiene también algunas condiciones que darse. Significa entonces que el Poder Judicial y la Fiscalía pues han actuado más con el hígado y el legislativo, Boris, ¿no? Ha actuado más con el hígado que con la razón. Esa es una lectura que tiene el ciudadano de a pie, que es correcta en el caso de Pedro Castillo. Yo creo que gran parte de los que defienden al expresidente Castillo no valoran la democracia en primer lugar, ¿no? Porque si valorarían la democracia, ¿no? Bajo ningún punto de vista, ni racional, ni lógico, ni jurídico, podrían avalar ese intento de golpe de Estado. Así seamos claros. Correcto. Cualquier ciudadano que es consciente y que conoce su democracia y que quiere fortalecer su democracia, que es una obligación ciudadana, de manera general, ¿no? Y permita o aprecie a un presidente y lo considere democrático cuando éste ha querido violar la Constitución, ha querido violar los fueros parlamentarios, ha querido violar los fueros del Ministerio Público, ¿no? O sea, no puede sustentar o defender desde un punto de vista democrático, porque para eso están hechas las reglas, para que todos defendamos y actuemos bajo un sistema de derecho, el Estado de Derecho y el Estado constitucional de Derecho y el Estado democrático. ¿Ve? Entonces, claro. Lo que pasa es que los que lo defienden al presidente Castillo son aquellos que han perdido el poder con él. ¿Ve? Segundo, son aquellos que pertenecen a las organizaciones sindicales donde él tiene influencia. Tercero, aquellos militantes por el partido por el cual ha llegado, que han perdido poder, ¿no? Definitivamente han perdido poder y han sido expectorados en un nivel alto de la administración pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando cae el presidente Castillo, pues caen todos los ministros, caen todos los directores generales, todos los asesores, el equipo técnico que estaba ahí acompañándolos, ¿no? Y toda la cantidad de servidores que han puesto sin ningún criterio meritocrático a la administración. Entonces, son ellos los directos, digamos, que van a defender de alguna manera, ¿no?, al expresidente. ¿Sí? Entonces, y por otro lado ya es la lucha política, que es un argumento ya para movilizar la lucha política de la restitución. Eso no se ve tampoco como demanda, o sea, ya sería algo insensato que estén pidiendo que el presidente, eso está en la mente de los abogados que lo defienden, nada más, ¿no? Porque los ciudadanos que de a pie, que están luchando, ellos no están pidiendo que el presidente vuelva a ser presidente, lo que están pidiendo es que haya una nueva constitución, ¿no? Y que haya el recorte del mandato del Parlamento y también de la presidenta Dina Boluarte, que haya nuevas elecciones. Eso es la demanda. Si no, ya las estrategias, pues, de la defensa tienen que buscar todos los puntos de vista, por eso son abogados, ¿no? Y para eso les paga el presidente o el expresidente y la gente de su entorno para que lo defienda, ¿no? Y ellos tienen esa labor que hacer. Entonces tienen que agarrarse de todos los aspectos posibles, ¿no? Pero que haya sido un acto
digamos, de venganza por parte de la fiscalía, ¿no? Por parte de los fiscales respecto a abrirle este proceso al expresidente, y yo estoy absolutamente convencido de que hay suficientes indicios, ¿no? Para que él esté procesado por delitos que ha cometido estando en la presidencia, ¿no? Ahí están las evidencias. ¿Ve? Entonces, y si soy ciudadano democrático, yo tengo que respetar mis instituciones, tengo que respetar al Ministerio Público que hace su trabajo, ¿no? Por más que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, o sea, tengo que ver que ellos son los titulares de la acción penal y ellos decidirán al final si ha habido o no ha habido, y tiene el derecho a la defensa, y el derecho a la defensa también defenderá la posición del encausado, ¿ve? Entonces, pero como demócratas, como sociedad democrática, tenemos que respetar las instituciones y su actuación de las instituciones. Correcto. Hechos políticos contundentes y también hechos delictivos, la presunción de hechos de corrupción graves en el escenario para tener el panorama de Pedro Castillo y su situación. El tema va para más, si lo comparamos con una telenovela, están en los primeros capítulos. La situación de Pedro Castillo, que todavía vienen más, no solamente en el escenario internacional con la OEA, sino en el plano local, nacional. Gracias, Boris, gracias por el comentario, por la apreciación, la objetividad con la que siempre vamos a manejarnos en esos temas delicadísimos para nuestro país, y en la que siempre en el medio está el ciudadano de a pie mirando hacia la derecha y la izquierda, y no me refiero a posiciones, sino que son dos de los escenarios que está prevaleciendo, y que en el medio está el peruano siempre más pobre, expuesto a estas situaciones, y los cambios van a seguir esperando. Gracias, Boris. Estamos en comunicación permanente. Si hay algo más que agregar, por favor. Nada más. Yo creo que el Perú necesita que seamos inflexibles ante cualquier acto de corrupción en lo público. Necesitamos lecciones de entereza y de ética pública y de ética ciudadana. Nada más. Lucha sin frontal contra la corrupción. Así es. Palabras finales. Gracias.